Hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Diego Jurado, de diegojurado.com, y te agradezco que estés con nosotros en Cubademia, este espacio donde nos hemos marcado como objetivo compartir contigo experiencias y reflexiones que nos inspiren y nos ayuden a llevar una vida en armonía financiera. Para eso, hoy nos acompaña, ¿cómo lo debo pronunciar? Michael, Mijael, Mijael Lacha, Mijael, sí señor. un ser multicultural, nacido en Israel cuando era niño. Se mudó a Argentina con su familia, allí estudió y con tan solo 21 años se graduó de cantor litúrgico en el Seminario Rabínico Latinoamericano, como el más joven de la región. Ha trabajado en diferentes sectores de la economía, en República Dominicana, Israel, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, y finalmente se enamoró y se radicó en Medellín, Colombia, en donde vive desde hace más de 7 años. Tiene un posgrado en comunicación política e institucional y es profesor en EAFID, además de ser cofundador y presidente de una compañía dedicada al cultivo y desarrollo de cannabis medicinal. Con él hablaremos sobre muchos temas y sobre todo el impacto que puede tener la cultura e incluso las religiones en los resultados económicos. Mijael, qué rico que hayas aceptado la invitación, qué bueno tenerte con nosotros. Diego, Cuéntanos un muchas gracias a poquito vos por invitarme. quién eres y qué te gustaría aportarle a esta comunidad. Uy, ¿quién soy? Lo que dijiste está bien, la introducción me parece bien, pero simplemente una persona, un caminante que anda el camino y como decía Machado, se hace camino al andar. Y aportar lo mejor de uno en el momento en que se necesite y cuando necesite. No, no siempre, no para todos ni en todo momento. Es una frase que uso mucho. Cuando se necesite y uno pueda ayudar, ahí tiene que estar. Tienes toda una historia, toda una trayectoria en diferentes áreas. Nos gustaría saber qué es lo que te inspira, qué te motiva a moverte, a levantarte cada día, a hacer algo nuevo. Transformación, yo creo que la palabra es transformación. Cuando uno puede, a través de los pequeños actos, no tiene que ser grandes cuestiones, ni cuestiones odiseas, ni grandes aventuras, simplemente el hecho de poder transformar con el acto de una persona, una comunidad, una sola persona, una idea, me parece que es lo que sirve. Así que cada día me levanto, obviamente no todos los días son igual, Diego, pero sí la idea es aportar un poquito más y hacer que el entorno uno sea un poquito diferente en lo positivo gracias al aporte que uno pudo haber dado. Transformación igual cambio, ¿o qué representa para ti transformación? No necesariamente cambio, a veces puede ser cambio, Diego, pero no es siempre un cambio. Transformar es justamente darle forma, ¿cierto?, a lo existente, muchas veces con los mismos ingredientes, simplemente de otro punto de vista, ¿cierto? Cambiar a veces implica cambiar uno, cambiar un punto de vista, y no es que sea mejor ni peor, es simplemente que uno no puede estar en constante cambio. Yo no soy partidario de estar en constante cambio. Hay momentos y periodos en la vida donde podemos cambiar, y está muy bien, pero si uno está en constante cambio, no puede sentar base y le cuesta mucho encontrarse y ver qué puede aportar uno. La transformación, sin embargo, tiene que ver con mirar desde otro punto de vista, a veces las cosas desde el mismo, con la misma, digamos, fórmula, si querés, pero de distinta posición y con un distinto objetivo. Una forma diferente de ver la realidad. Sí, puede ser. Y yo siempre digo, cuando entro a dar una clase, invito a los alumnos y a las alumnas a decirles, piénsense equivocados. Cuando uno se piensa equivocado, puede aprender mucho más. Y lo aplico mucho. Es muy difícil aplicarlo para uno mismo, más difícil, es más fácil decirlo, pero cuando uno puede entrar a un debate, a una clase, a leer un libro, pensándose equivocado, uno puede entender y aprender mucho más. Porque desaprender es más difícil que aprender. Pero si nos ponemos desde un punto de vista en donde creemos que no tenemos la razón, está bueno porque nos hace crecer y eso tiene que ver con transformar también. ¿Cómo creerse equivocado si eso es de alguna manera, una lucha con el ego? Muy difícil. En principio, ¿qué significa creerse equivocado? Creerse equivocado es un ejercicio que nunca hacemos, porque dijiste vos recién, es difícil porque nadie cree que lo que uno piensa está mal. ¿Cierto? Generalmente podemos decir que nos faltan elementos para una conclusión más certera, de las personas, digamos, más estudiosas, pero aún así creemos que tenemos la razón. Sin embargo, es un ejercicio que me gusta hacer y tiene que ver con, digamos, un tema, por ejemplo, finanzas, ya que estamos en la materia.
y siempre tenía una forma de pensar y de ver el dinero de una forma. Bueno, me voy a creer equivocado y lo voy a ver desde otra manera, desde otro sistema financiero, desde otra industria comercial, desde lo que sea. Y empiezo a investigar que quizás lo que empieza siendo un ejercicio de retroalimentación o más bien de aprendizaje termina siendo realmente enriquecedor, porque quizás descubra que tenía razón, que está en lo cierto, pero quizás, y es más fuerte aún, descubrir que no estoy en lo cierto. Ese es el qué. El cómo, que me preguntabas, ¿cómo? Es simplemente hacer un ejercicio de salirse del ego, ¿cierto? Nadie me está viendo, nadie va a, no se lo voy a decir a nadie, no es que le voy a decir a la gente, disculpen, todo lo que dije yo hasta ahora no era cierto, yo estoy equivocado. Me estoy diciendo a mí mismo, y ese ejercicio interno de retroalimentación tiene que ver con algo particular, incluso está privado, y cuando llego a ese momento, simplemente dar la oportunidad a la persona que me está hablando, o a las personas que me están hablando, de escucharlas desde otra manera, ¿cierto? De la transformación del discurso. Entonces, básicamente, Diego, es un ejercicio difícil, pero que le planteo a todos los oyentes y los que nos están viendo, hacerlo en cualquier cosa, con las parejas, con los amigos, con la familia, en el tema financiero, tema político, de todo hay más de una campana. Entonces, si uno se siente equivocado solito en la casa, empieza a aprender más y empieza a conocer gente que puede aportarle a la vida de uno mucho más de lo que uno creía. En algún momento he relacionado eso también como con la humildad, ¿no? La necesidad de aprender, pero para aprender también es reconocernos humildes. Sí, la humildad es básica en el proceso de aprendizaje. Aquel que, bueno, Sócrates lo decía, solo sé que nada sé, ¿cierto? Si yo creo que lo sé todo y yo creo que nada tengo que aprender y que encima tengo razón, no hay nada más que hacer. Y cada vez que uno lee, cada vez que uno escuche, y he tenido la bendición de vivir y trabajar en varios países, y he dejado amigos con los que sigo en contacto, y uno de distintos, digamos, periodistas, políticos, empresarios, gente que quizás uno diría no se conocerían de otra manera, y aprendo cada día de ellos. Y no es un cliché, no es una frase cursi, decir realmente en esta pandemia en la que vivimos, muchas veces consulto a un amigo mío que es médico de Estados Unidos para escuchar qué tiene para decir, pero también escucho a un periodista amigo en Argentina que también quiero ver qué dice. Entonces, básicamente, tiene que ver con la humildad, sin que la humildad signifique el no reconocimiento de lo que podemos y sabemos. Ojo, porque conocer y saber lo que yo soy capaz de hacer no es ser arrogante. Simplemente sé lo que sé y también sé lo que no sé. ¿Cierto? Mijael, desde tu perspectiva, ¿desde dónde, o sea, cómo podemos lograr, o qué, más bien, qué elementos influyen para que podamos ser humildes, estar en disposición de aprender y entonces no permitir que el ego nos cohíba y nos impida precisamente ese proceso de aprendizaje? Por más que suene contradictorio, el amor propio. Uno asociaría el amor propio con la arrogancia y creo que está muy lejos. Cuando uno conoce, y en mis primeros años, digamos, fuera de casa, yo me fui de la casa de mis padres a los 19 años, en las mejores de las situaciones. No me fui escapándome de nada, sino por un trabajo y muy feliz. Me fui del país, yo estaba viviendo con ellos. Y en esa época, claro, yo había conseguido un trabajo, me habían dado un carro de última gama, había dado un apartamento en una zona de la ciudad en la que viví, en Bogotá, más exclusivas. Yo de 19 años, claro, yo creía que era, perdona la palabra, pero putas, ¿cierto? En ese momento. Putas de aguadas, El decimos putas de agua, aquí. yo no sabía si se podía decir esa palabra o vos la abriste. Entonces, lo cierto es que uno se ha dado cuenta cuando crece, ya 14 años después de esa experiencia, que en realidad era falta de amor propio. Cuando uno es arrogante, en realidad, ¿qué ama? Ama el que vende los demás, ¿cierto? La imagen que uno quiere darle a los demás. Que realmente no es lo que uno es la fachada. Y vivimos en época de redes sociales donde la foto en el Instagram, el Twitter es lo más importante, ahora con TikTok uno lo ve. Y a mí, yo le digo una cosa, yo sé que por un lado es muy bueno, por otro lado a mí me aterra, una hija de 3 años, y me da mucha curiosidad cómo va a ser el mundo en 10 años, cuando yo sea adolescente. Porque el culto a la imagen y el culto a lo superficial hace que vivamos entre seres arrogantes y soberbios, más que no se quieren a sí mismos. Entonces, vuelvo y te digo, esa humildad tiene que ver con el amor. Cuando uno se empieza el amor propio, se empieza a querer, se empieza a cuidar, tanto espiritual, filosófica como físicamente, uno empieza a entender que las demás cosas o lo que piensan de los demás no importa tanto. Ergo, la arrogancia pasa a un quinto lugar, un sexto lugar, porque realmente uno quiere aprender de los demás y va más allá de las etiquetas. Y sé que suena cliché, Diego, pero créeme que es cierto. Cuanto menos nos limitamos a lo que somos, más podemos explorar, más equivocados nos podemos creer y más podemos aprender. Entonces,
como para resumir tu pregunta, tu última pregunta, la humildad tiene que ver con el amor propio y con el conocimiento propio. Es un proceso que todavía estoy aprendiendo, todavía voy en ese camino, pero creo que vamos por ahí, por el proceso de aprender a quererse desde el amor hacia también los demás. Y es que fíjate que de alguna manera iniciabas con esto, ¿no? En tu respuesta, pero es que sí parece contradictorio hablar a la vez de amor propio y arrogancia, pues desde tu planteamiento es como contradictorio, ¿no? Pero parece el mismo sentido, o sea, este cómo se quiere, pero qué arrogante es. Sí, es que el hedonismo, claro que una cosa es el hedonismo y otra cosa es la arrogancia. Vamos a poner un ejemplo, una persona que le ha ido bien en la vida, pero que cree que es la mejor persona, que económicamente ha triunfado, y va por la vida creyendo eso, empieza a perderse justamente esta posibilidad de encontrarse con gente que para esa persona es inferior, porque es una persona arrogante y soberbia, y se pierde de aprender y mejorar. Entonces, esa falta, digamos, lo que a primera vista en la arrogancia salta como un exceso de amor propio, en realidad es superficial, es amor a lo superficial. Por eso traje a colación, Diego, las redes sociales. No hay nada más hedonista y de amor propio, perdón, y de soberbia, ergo falta de amor propio que las redes sociales. ¿Cierto? Cuando uno ve los perfiles de Instagram, mostrar el último carro que tengo, y creo que vamos a hablar después del tema de la riqueza, mostrar el carro o la casa como símbolo de la riqueza y el éxito, y no lo es. Yo la miré, hay una persona muy, muy, muy exitosa, uno de los dueños de casinos más grandes en Las Vegas y en la costa este de Estados Unidos, y que me decía, el tipo maneja un Volvo de los 80. Un carro Volvo es una buena marca, pero en los 80, pudiendo tener un Rolls Royce si quisiera, y pudiendo tener, mejor dicho, los carros que él quisiera. Y le pregunté una vez, éramos varios, y le pregunté, ¿por qué manejas un Volvo sabiendo que podrías manejar? Dice, primero porque es un buen carro, ¿cierto? Más allá de la publicidad gratis a Volvo. Segundo, porque primero me recuerda de dónde vengo, ¿cierto? No puede ser todo lo último, no puede ser todo lo mejor de lo mejor. Segundo, porque se me rompe o tengo que hacer arreglos cada tanto, porque es más viejo. Entonces me hace volver un poco y caer a tierra a las cosas normales del día a día, porque además él lo manejaba y él lo llevaba al taller, ¿cierto? Y después porque me enseña que siempre se puede mejorar, pero no hablaba de tener más dinero. Y acá sí quiero hacer un alto. Ser más exitoso no es tener más dinero. Eso creo que está súper claro para mucha gente, pero para otros no. Cuando uno lee, sobre todo gente joven que está empezando a hacer dinero y cree que cuanto más acumula, cuanto más riqueza tiene, más exitoso es un punto de vista de verlo y es válido, no vamos a decir que no es válido. Pero si es solo eso el único objetivo en tu vida, la acumulación, terminas perdiendo, porque en realidad tenés el mismo tiempo que vos y que yo para gastarlo. Claro, me podré decir, no es lo mismo ir a un concesionario X con un concesionario Rolls Royce, por supuesto. En el mismo tiempo compré un carro de $500,000 y compré un carro de 50 millones de pesos. Pero sin embargo, llena esa diferencia el ego que estamos hablando, la arrogancia. Y quiero dejar claro algo. Tener un carro caro, como ejemplo, no significa que esté mal ni que sea de... Por el contrario, el que lo quiera, que lo compre y bienvenido sea, y es un gusto que se puede dar. Pero cuando el objetivo es la acumulación material, estamos perdiendo en un crecimiento espiritual y filosófico y emocional muy grande. Has utilizado un concepto que es el de la simbología, el símbolo, lo que representa a. Y has hablado también, de hecho, tú mismo lo has ido introduciendo, el concepto de riqueza. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el símbolo de la riqueza? El símbolo. Cuando hablamos de símbolos, el simétrico tiene que ser algo concreto, que puedo tocar o ver, ¿cierto? En este momento de mi vida, la riqueza para cada persona es diferente, Diego, y en la etapa de la vida, lo que yo decía antes. No es lo mismo Mijael hoy de los 33 que de los 19, que seguramente a los 50. Sería bobo pensar que uno es el mismo siempre. Uno es el mismo, lo que cambia son sus perspectivas, sus experiencias y lo que te decía, la transformación, ¿cierto? Uno puede cambiar en la vida, hay hechos que lo cambian, vos también sos papá, cuando uno es papá eso lo cambia a uno, ¿cierto? Es más que una transformación, pero día a día nos transformamos, ¿cierto? La riqueza para mí en este momento tiene que ver con la tranquilidad y la seguridad. Y esto es en mi punto de vista, ¿cierto? Y la tranquilidad se puede dar de muchas maneras. En mi vida, básicamente, es que mi familia tenga salud y estemos bien, ¿cierto? Mis proyectos anden bien. Yo trato de estar en muchos proyectos académicos, empresariales, sociales.
por una característica mía, me gusta estar haciendo cosas constantemente. Y la seguridad tiene que ver con eso, con la seguridad de estar tranquilo. Entonces va de la mano. La riqueza para mí es la tranquilidad. Por supuesto, uno tiene su apartamento, uno tiene sus cosas, no se puede quejar de la parte económica. Alguien le puede decir, siempre no puede estar mejor. Yo creo que no es la palabra mejor, sino tener más, ¿cierto? En lo material. Yo no sé si el día de mañana yo tengo 15 millones de dólares, soy más feliz que ahora. No lo sé, Diego. Hablemoslo cuando los tenga. Pero riqueza para mí hoy tiene que ver con la tranquilidad familiar y mi tranquilidad espiritual. Y ha cambiado en los años, ¿cierto? Seguramente, como te dije, a los 19 años era la riqueza realmente lo material, ¿cierto? El acumular, el tener un buen salario, el tener un buen apartamento, un supercarro. Hoy es realmente la tranquilidad. Feliz sí eres. Sí, sí, yo no me puedo quejar. Yo no quiero ser cliché ni nada y cuando algunas veces hablamos en clase en la universidad, ¿qué es la felicidad? Bueno, para cada uno es diferente. Mi papá dice que son estados, ¿cierto? Que uno que esté constantemente feliz. Yo creo que, y cuando uno dice creo, me enseñó un amigo mío que cuando uno dice yo creo es porque no lo sabe. Y es verdad. Si yo creo algo, no lo sé. Entonces, estoy seguro de que uno cree que la felicidad es algo. ¿Por qué? Porque finalmente no sabemos. Es una sensación. En este momento estoy tranquilo, lo que te dije. Estoy muy cómodo con mi vida y estoy feliz. Y en este momento en particular estoy muy feliz. A pesar de que vivimos en un mundo extremadamente injusto, en este momento en particular, la sociedad en la que vivimos, en el mundo, hay gente que está pasándola muy mal, financieramente, emocionalmente, y eso trae un montón de desencadenamientos. Pero también es un momento y una época para hacer una introspección muy grande, para ver qué realmente necesitamos y qué no. Es imposible no hablar de la pandemia en épocas como estas, en este tipo de encuentros, porque de hecho estamos así y no estamos tomándonos un tinto por esto. No lo veo como algo negativo este tipo de encuentros, porque me parece fantástico, incluso a pesar de que tú y yo estemos en la misma ciudad, ahorra tiempo, cuidamos el medio ambiente porque no tenemos que movilizar y muchas otras cosas. Tenemos, queramos o no, así trabajemos más tiempo de estar con nuestros, ¿cierto? Entonces, cada familia es diferente, obviamente hay personas que no estarán a gusto en el entorno en el que están, en mi caso sí, y me ha dado tiempo para hacer introspección, Diego, y preguntarme si realmente estoy feliz con lo que hago, cómo lo hago, y la conclusión es que sí, a pesar de estar en pandemia, a pesar de estar en esto, la conclusión es que en este momento estoy, y digo estamos porque en la familia estamos tranquilos y cómodos con lo que cada uno en la familia hace. Mijael, en tu proceso de transformación continua, durante los 33 años de tu vida, has estado en transformación continua y eso te ha ayudado o te ha permitido más bien conocer muchas culturas diferentes, vivir en diferentes sitios, relacionarte con personas de diferentes, aquí en Colombia le llamamos estratos o de diferentes posiciones sociales, con diferentes actividades y demás, con lo cual me atrevería a decir que eres una persona muy rica en términos de cultura. Y esa era una de las razones, de alguna manera, que quería, uno de los temas que más quería compartir contigo, y es, desde tu perspectiva, ¿cómo consideras que impacta la cultura, este entorno en el que estamos, en los resultados que tenemos? En muchos aspectos, muchos, en otros no tanto, y debido a la globalización no tanto. Hasta la primera revolución industrial, final del siglo XVIII, la respuesta habría sido completamente 100% la cultura influye, 100%. La cultura, el clima, incluso pues, la legislación de un país, ¿cierto? Porque para crecer financieramente también estás, lamentablemente a veces y por suerte en otros casos, supeditado a las leyes tributarias del país en donde quieras hacer empresa, ¿cierto? No es lo mismo hacer empresa en Colombia, lo sabes, yo lo sé, que hacer empresa en Panamá o hacer empresa en países como Canadá, por ejemplo, que incentivan ciertas empresas con ciertas exenciones fiscales. Pero volviendo a tu pregunta, la cultura inicialmente influye por dos motivos. Primero, si son parte de la cultura mayoritaria, que en mi caso nunca fue el caso, excepto cuando nací en Israel. Bueno, yo soy judío y en Israel hay 80 y pico de % de judíos, ¿cierto? Pero después, tanto en Argentina como en Canadá, como en Estados Unidos, en todos los países donde vivo, si bien puede haber una cantidad relevante de judíos, siempre es menos del 1% de la población. Entonces, finalmente, en mi caso, mi cultura, digamos, familiar, siempre fue distinta a la cultura del país en la que viví.
no muy distinta, porque eso podemos hablarlo si quieres más adelante, pero definitivamente tenían una cultura que era la de mis padres, mis abuelos, y otra cultura que era la de la sociedad civil. Entonces, en ese sentido, la cultura influye como quieras vos que te influya, ¿cierto? Desde lo positivo hasta lo negativo. Influye porque finalmente son los esquemas de qué está bien y qué está mal que tus padres y tu cultura, si querés, te educan. Si bien existen, a mí no me gusta hablar de cuestiones binarias, bueno, malo, blanco, negro, ¿cierto? Existen matices de grises, la cultura es la que te marca esos matices. Y las religiones, lo hablaste en la presentación, son y fueron durante muchos años, yo creo que cada vez menos, pero todavía mucho, determinantes a la hora de la relación de uno como ser humano con la riqueza, con el otro, con el prójimo, con un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones y de ideas que en realidad están ahí porque me educaron, pero nunca me las planteé. Es lo que yo te digo, enseñémonos a estar equivocados. A veces hacemos cosas sin plantearnos por qué las hacemos. Y no que si estén mal o estén bien. Yo, ¿por qué hago esto todos los días o por qué hago esto todas las semanas? Ah, porque mi mamá lo hacía. Ok, fantástico. La tradición es muy buena. ¿Pero por qué? Ah, no, porque su abuela o su mamá, mi abuela. Pero cuando vamos al meollo del asunto, en realidad no hay una explicación más que la tradición. La tradición, sin un contenido y sin una explicación, se puede convertir en algo, si quiero, negativo en tu vida o irrelevante. Porque si no le encuentro el porqué de las cosas, solo porque mi mamá lo hacía, mi mamá lo hace, vos tenés hijos, yo también, el día que nuestros hijos, mi hija me pregunten, ¿por qué hacemos esto? Yo no les sepa explicar por qué, más allá de porque tu tradición, porque en tu país estamos en un problema. Entonces la cultura influye muchísimo, la religión influye muchísimo, pero también en la sociedad globalizada, que es el segundo punto que te quería contar, en la que vivimos, cuando definamos cultura, hay una cultura universal. Algunos politólogos dicen que sí. Michael Mann, que es un politólogo y pensador americano, dice que sí, que por ejemplo la democracia puede ser universal, ¿cierto? Para hablar en términos políticos, pero como una cultura democrática. Otros dicen que no. Yo adhiero más al sí que al no, y en la parte sobre todo financiera. Los mercados se han abierto y cuando tuve la posibilidad de estar en China, en Shanghái, en Hong Kong y en Beijing, claro que fue la ciudad más, digamos, si querés, más avanzadas y más capitalistas de alguna manera. No fui a la China rural, pero básicamente sí podemos establecer que hay unos idearios culturales que tienen todos en común. Y vamos por algo. Esto, ¿cierto? La de la manzanita, Apple, se convirtió en un ídolo. Este es Samsung. Hay otros que siguen Samsung. Entonces, mira que las marcas se han convertido en nuevas religiones. Y la primera que lo supo hacer excelentemente y lo sigue sabiendo hacer es Apple. Con cualquiera que hables que sepa de tecnología y demás, muchas veces te dice que Apple no tiene el mejor celular, no tiene la mejor tecnología por el precio. Pero usted no puede convencer a ningún fanático de Apple a que lo cambie. Y mira la palabra que estoy usando, digo, fanático. Y lo digo a propósito, no es porque sí, es porque finalmente las culturas, a nivel internacional, si quieres, multinacional, han hecho que marcas de consumo se hayan convertido en muchos casos, principales, que es influenciadores a la hora de decidir un producto al comprar. Y no es inocente, se llaman productos mostaza en los Estados Unidos. Si yo compro un producto X, digamos el Apple, quiero comprar algo que vaya con eso, tiene que ser de esa marca. Y si yo lo quiero comprar una marca genérica, es muy difícil que me funcione. Por eso es que están resurgiendo marcas alternativas que sí permiten utilizar otros productos. Entonces, Diego, la cultura influye sí mucho, la religión también, pero tenemos que empezar a redefinir lo que es cultura. Ya la cultura que venía tu abuela, tu mamá, ¿cierto? De ciertos valores, ya se está diversificando por valores más mundiales, que no está ni bien ni mal. Estoy describiendo una posición. En algunos casos creo que es muy positivo, porque finalmente uno puede crecer a través de eso y tener un lenguaje común. En otros casos se están perdiendo cuestiones que no era necesario perder y que nos hacía únicos a cada cultura en el mundo. Y cuando hablo de cultura, no hablo de la cultura colombiana, porque incluso la cultura paisa contra la cultura chocuana, contra cierto, hay muchas subculturas dentro de un país. El país no necesariamente simboliza una sola cultura. Y ven, entonces tomemos, ¿no? Me has descrito, eres judío. Y en esas dos, digamos, poner como en relación tu judío contra el catolicismo, ¿no? ¿Qué en eso, uno versus otro? ¿Qué ves o qué consideras ahí en resultados?
A ver, evidentemente, habiendo casi 2.000 millones de los 7.800 millones de habitantes en la Tierra que son cristianos, ¿cierto? Digamos cristianos, dentro de los que están los católicos, los evangelistas, etcétera, etcétera, digamos que creen en Jesús como el Mesías, y habiendo tan solo 16 millones de judíos, 16 millones contra 2.000, es más de 50 veces más. Evidentemente hay lo que se llama una sobrerepresentación en muchos aspectos, porque finalmente, digo, vos me conoces a mí, conoces a otros judíos, y uno diría, habiendo tan pocos judíos por cada habitante, ¿cuáles son las chances que conozca cada uno? Bueno, tiene que ver con alguna sobrerepresentación en ciertos sectores, ¿cierto? En ningún sector somos mayoría. Hay un prejuicio que la banca, la mayoría son judíos, es mentira. No es ni el 3%. Un estudio hace 20 años, es cada vez menos incluso. Pero lo que sí es verdad es que hay más judíos en la banca en proporción que lo que hay en el mundo, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que la mayoría, ninguna industria es judía. Eso te lo quiero aclarar en principio. En segunda instancia, la comparación, digamos, cristiano versus judío, ¿en qué aspectos? Porque si lo vemos en los aspectos, digamos, de moral, si querés, es muy parecida, ¿cierto? Los 10 mandamientos son los mismos y muchas cosas son parecidas. Ahora, si vamos a adentrarnos más en lo que vos y Cubodaimia, digamos, representas, hablando un poco de finanzas y de la relación con la riqueza, ahí sí hay una diferencia abismal. Sí, realmente ese es el foco. Ese es No, el por foco. eso quería seguirlo ahí, porque podemos hablar de Ah, teología, todo lo que pero vos quieras. Pero básicamente, ahí está y es una gran diferencia y es muy notoria. ¿Cuál es la relación con la riqueza del judío y cuál es la relación del cristiano? Cuando hablo del judío y del cristiano, si alguien está escuchando eso y es cristiano, si alguien está escuchando eso y es correligionario mío, no se sienta eludido. Estoy hablando en general, ¿cierto? De lo que es la teoría. De la teoría puede salir mucho, pero más o menos en lo que dice cada religión en sí, o cada cultura, si querés. En el judaísmo no está mal visto la acumulación del dinero, no es un pecado el dinero. En la religión cristiana partamos de una base que casi todos conocen, bienaventurados son los pobres, que de ellos es el cielo. Mira esa frase que interesante. Pueden hacer de muchos aspectos, pero entonces analicémosla con ojos del 2020. Si un pobre es bienaventurado porque el cielo viene, más allá de si creamos o no en el cielo, no es en lo terrenal, es decir, que cuando muere vaya al cielo o no, es un tema que no discutiremos, pero en lo terrenal va a ser pobre, es bienaventurado porque la riqueza le viene después. Quiere decir, indirectamente, que quien tiene riqueza quizás no vaya al cielo. Entonces la riqueza está, ¿cierto? Como diciendo, venga, dejémoslas por ahí, no es tan importante. En muchos casos, en muchas, digamos, vertientes del cristianismo, es un pecado, ¿cierto? Y ojo, no estoy hablando de la avaricia, porque la avaricia y la acumulación de riqueza no es lo mismo. Aclarar eso. Simplemente el tener la riqueza. Yo sé que a mucha gente le han educado que el dinero es sucio, ¿cierto? No lo toques, es sucio. Y en realidad uno en la casa, cuando mi hija coge una moneda, un billete, yo digo que no coja, pero porque pasó por muchas manos, como así no coge algo, la llave del carro, como no coge otra cosa, pero no porque la plata en sí sea sucia. Que no quiere decir que hacer plata sea una obligación, un mandamiento. En ningún lugar para el judaísmo hacer plata es un mandamiento. Yo sé que hay un prejuicio de todos los judíos somos ricos. Bueno, le cuento que no. Ni estadísticamente es así, porque en Argentina el 30% de los judíos está bajo la línea de la pobreza. Entonces es un dato estadístico, se puede digamos, consultar. Ni todos son súper ricos. Los 10 tipos más ricos del mundo, hay 2 personas que son judíos. Me va a decir, Mijael, pero 2 de 10 es el 20 y no son el 20% del mundo. Hay una sobrerepresentación en muchos ambientes, lo dije antes, sí, sin lugar a dudas. Sin embargo, te digo, no es un mandamiento el hacer plata, pero tampoco es un pecado. Para nosotros acumular plata, en mi educación nunca es que estuvo ni como objetivo, ni como motor de la felicidad en absoluto. Mis papás son académicos, entonces tampoco es que tengo una empresa digamos, de empresa familia, perdón, de industriales, ni mucho menos. Entonces, no era, pero tampoco era algo mal visto hacer plata, en ningún momento. Hay un tema de ayuda mutua, que eso sí se ve, pero tiene que ver con la lógica. Vos sos cristiano y vas a otro país, te puedes encontrar con muchos cristianos y difícilmente alguien te ayude solo porque seas cristiano. Ahora, si vas a otro país y hay una comunidad judía pequeña y sos judío, probablemente toques la puerta de esa comunidad. Vos sos paisa Diego, si vos te vas a vivir a Australia, de las primeras cosas que vas a buscar, te lo garantizo, ¿dónde están los paisas? Un restaurante paisa, un hotel, lo que sea, para juntarse, para escuchar acento, para compartir comidas y también por networking. Llegaste con tu mujer y tus 2 hijos, con los perros a Australia porque querés probar nuevas aventuras
y decir, vea, yo me senté aquí, pero mi esposa tiene un trabajo, yo no me voy a reinventar, a transformarme. De las primeras cosas, te garantizo que vas a hacer es buscar paisas en Australia. Y van a aparecer Facebook pages, todo lo que vos quieras, y vas a comunicar con ellos. Porque es humano, la cultura, lo que dijimos antes, es lo más humano que hay, relacionarse con los similares. Es muy difícil andar solo en el mundo y buscar, digamos, espacio y digamos, tranquilidad en un lugar si no conozco gente que comparta cosas conmigo. Y cuando uno empieza, ese compartir es mi raíz, lo que yo era chiquito, lo que hacía cuando era pequeño. En tu caso vos sos un paisa, entonces, ¿qué es lo que más te toca a los paisas? Después de 10 años en Australia, quizás ni hables con paisas. A mí me pasó en Canadá. Cuando llegué a Canadá, trabajé para la comunidad judía en Canadá, entonces en el trabajo estaba bien, pero buscaba en principio comunidades latinas. Y los primeros meses yo iba a eventos y demás, hasta que yo empecé, por el trabajo, por el tiempo, a hacer amigos canadienses. Y al poco tiempo, yo ya no estaba me quedó un amigo brasileño, porque todavía sigo en contacto, David, y ya. Pero no es que yo seguía, porque en realidad es una necesidad que tenemos los seres humanos cuando nos movemos. Por eso te hablé antes que en la globalización, la cultura influye hasta cierto punto. Influye porque nos ayuda a la libre, digamos, transición de productos. No lamentablemente tanto a la libre, digamos, movimiento de seres humanos por la ley migratoria. Pero volviendo, en el judaísmo en sí, al ser una comunidad tan pequeña, 16 millones en el mundo es muy pequeño, ¿cierto? Nos encontramos que generalmente cuando una persona judía va a buscar suerte a un nuevo país, las primeras puertas que toca es la comunidad. Y a veces le sirve, a veces no. No quiere decir que, ojo, con esto no digo que yo me voy a cualquier lado del mundo y consigo trabajo, no necesariamente. Puede ser que sí, como puede ser que no, pero por lo menos tengo ahí un hilo, ¿cierto? Para hacerlo. También te quiero aclarar que históricamente eso ha funcionado cada vez más hasta la creación del Estado de Israel en 1948. Cuando el Estado de Israel se funda en el 48 y ya lleva más de 70 años, no había un Estado judío. Entonces, todos los judíos éramos, digamos, foráneos en nuestros países, por más que tuviéramos la ciudadanía y demás, teníamos algo que nos diferenciaba. Hoy también, pero hoy tenemos un país que se llama Israel, en donde un judío siempre puede ir en la ciudadanía casi automáticamente y vivir allá. Entonces, eso sí cambió para bien en muchos aspectos, y puede que las comunidades judías estén trabajando de formas distintas por la creación del Estado de Israel en ese aspecto. Entonces, en conclusión, Diego, en la religión judía y cristiana, de las primeras cosas que uno puede notar la diferencia es el papel y la visión de cómo vemos la riqueza y el dinero. Y te digo, no ayuda mucho los prejuicios antisemitas de la Edad Media, ¿cierto? El judío rico, el judío avaro. Pero eso tiene que ver con que en su momento la Iglesia Católica no permitía que ningún católico prestara plata. Entonces, ninguna empresa grande podía prestarle a los reyes católicos, ninguna empresa grande podía prestarle a la Iglesia Católica, porque estaba prohibido. Entonces, ¿a quién les pedían? O a los moros, los árabes, o a los judíos. Entonces, los judíos en muchos casos se convirtieron en prestamistas de las coronas. No porque eran los más ricos, sino porque incluso lo tenían que hacer a través, personas no judías a través de ellos, para poder prestarles a las arcas reales, porque estaba prohibido. Entonces, hay que tener ese contexto en cuenta a la hora de entender. Bueno, pues de lo que has descrito hay algo que sí que me llama la atención. En mi caso también fui muy diferente, porque también tuve la oportunidad de vivir en España y también recuerdo que allí no era deliberado, no me quiero juntar con la gente latinoamericana, no, pero sí, sí como de Colombia, pero sí que había una intención de aprender más, de meterme más como en la cultura de allí, así que me empecé a relacionar en la universidad, con compañeros y demás, y fue todo muy así. No obstante, de esto entonces, ¿cuál es esa relación? Porque nos describiste muy bien esa concepción que puede haber, digamos, en el cristianismo hacia el dinero, y entonces el judaísmo, ¿cómo ve el dinero? El judaísmo, mira, vamos por partes. La parte, digamos, de las leyes rabínicas, si querés, está obligado a los judíos a dar el diezmo. No es un invento cristiano, viene del judaísmo. Dar le llaman la peá, que es la esquina del campo. En esa época se cuantificaba de esa manera, de tus ganancias, ¿cierto? Que iba para los pobres, para las viudas y para los ciegos, ¿cierto? Entonces se suponía en esa época que el ciego no tenía oportunidad de trabajo. Hoy ser ciego no es sinónimo en absoluto de una discapacidad ni financiera, ni cognitiva, ni mucho menos. Es una forma diferente, digamos, de vivir el día a día. Pero en esa, digamos, estamos hablando
de aproximadamente 1500 años, cuando en el año 500 se canoniza lo que es, si quieren, el Talmud, que es el libro exegético del Pentateuco, que es quien nos marca las leyes, ¿cierto? Que es una suerte de constitución, si lo quieres hacer, y unos 500 años después, en el 1000, la halajá, la ley rabínica, nos establece que una de las ganancias tiene que dar esa esquina, ¿cierto? Y colaborar con su comunidad local. También ayudar al lugar donde uno vive. Y hay algo que es interesante, que en arameo es Dina de Maljuta Dina, que significa las leyes del lugar son las leyes imperantes en cuanto a lo financiero. Entonces, si un judío vive en Finlandia, y la ley financiera lo obliga a pagar este tipo, lo tiene que hacer. Por más que, ¿cierto?, en el judaísmo haya una cosa que vaya en contra, porque entonces la cosecha, ¿cierto?, uno puede buscar, pero en cuanto a financiero está clarísimo en el judaísmo desde hace 1500 años que la ley del lugar es la ley imperante, ¿cierto?, impositivamente. La relación, vuelvo y te digo, no es una relación de que hay que hacer dinero, porque en el judaísmo lo más importante es estudiar, ¿cierto? Pero tampoco hay en absoluto nada en contra de él. Y te doy un dato, de los principales estudiosos de la Torá, ¿cierto? Maimónides, te puede sonar, porque además Maimónides fue el médico del sultán Paladino, y otros, y ha hecho grandes escritos de medicina, porque, como te digo, era médico, pensador, filósofo, y él decía, no, él para poder estudiar tenía su hermano, que tenía un viñedo, y tenía dinero. Entonces su hermano era quien lo mantenía. Otros grandes pensadores judíos tenían esa característica, que ellos podían estudiar porque alguien podía trabajar para mantenerlos, porque seamos sinceros, el estudio por sí mismo no es rentable, en ninguna religión, en ningún lugar del mundo, excepto que te dije que soy por ahí a la academia, pero digamos, eso es en los últimos 200 años. Pero básicamente la relación del judaísmo así con el dinero no es ni de alabanza, pero mucho menos de represión, ni de verlo como algo sucio. Se ve como algo necesario para existir, porque además no te olvides que durante miles de años fuimos perseguidos y tuvimos que ir de lugar en lugar. Y gran parte fue por mantener las tradiciones, pero también gran parte fue porque nos pudimos adaptar a la sociedad en la parte comercial. Mira, Voltaire decía, en el dinero no hay religión ni ideología. Y es cierto, cuando uno hace comercio, cuando hablan del comercio ético, se habla en los últimos 20 años, ¿cierto? Boicotear una marca porque hace tal cosa. Antes eso no existía. Y uno hacía negocios, business is business, con quien tocara hacer negocios. Hoy ya por suerte, yo creo que, porque eso es un extremo, hay un límite. Yo no haría negocios con cualquiera, y creo que vos tampoco, hay un límite, ¿cierto? Y sobre todo sé que si ese dinero que yo puedo ganar es en detrimento de o el erario público o para venta de ciertos aspectos. Digo, yo nunca me metería en el tráfico de armas. Entonces, ahí está, porque sé claro cuál es el objetivo. Pero básicamente, como te digo yo, en el judaísmo no existe una normativa que lo prohíba, tampoco existe una normativa que fomente el hacerlo. Sí se habla de riqueza, se habla de riqueza espiritual e intelectual, y claramente a lo largo de los años el pueblo judío ha demostrado que ha necesitado tener un pie también en el mundo del dinero, porque si no, no podía haber subsistido. Esa es una de las partes. Digamos, si lo sacamos de contexto, van a decir, los judíos necesitan plata para sobrevivir. No, estoy diciendo que uno de los aspectos fue, además de las tradiciones, el estudio y el ayudarse mutuamente, fue el poder estar en el mundo del dinero para también poder solventar el día a día en lugares hostiles hacia nosotros. Ok. En conclusión, ¿afecta, sí o no, toda esa historia, toda esa concepción que tenemos, por ejemplo, desde lo religioso, a los resultados que tenemos? Sí y no. Si quiero sí, si no quiero no. Ahora te voy a explicar por qué. Más de una vez a mí aquí en Medellín creen que yo soy millonario. Hay mucha gente que cree que yo soy millonario. No soy millonario. Créanme, no es una humildad falsa. No soy millonario, ¿cierto? No me falta nada porque no estoy pidiendo caridad, pero estoy lejos de ser millonario. Pero ¿qué pasa? Mucha gente cree que yo soy millonario. Y con ese concepto van y me hablan y me proponen cuestiones. Con estas cuestiones que le proponen a uno puede aportar no dinero, pero sí otro tipo de conocimientos. Entonces es un círculo vicioso. Si todo el mundo cree algo de una persona, si es algo positivo, se llama en sociología la otredad positiva. Por decirte, todos los chinos son buenos en matemática. Todos los chinos no son buenos en matemática. ¿Qué pasa? Hay un sistema, el Estado chino, si le invierte a cierto sector, ¿cierto? Bueno, y muestran eso en el mundo y es un muy buen advertising. Sin embargo, no es que sea así, no hay algo genético. Hay un tema cultural. Si decimos todos los judíos son buenos para hacer dinero, y yo lo escuché esa frase todo el tiempo, no es que ustedes los judíos son buenos para hacer dinero. No es particularmente porque la cultura lo haga, pero si todo el mundo lo empieza a decir,
¿cierto? Es como que se vuelve realidad, entre comillas, y una cosa lleva a la otra, ¿cierto? Pero quiero decirte algo, hacer dinero no es fácil. Todos mis amigos, y para hablar de lo concreto de los judíos que hacen dinero, no la hacen fácil, no la hicieron porque son judíos. La hicieron porque trabajaron. Un amigo mío dice 5% inspiración, 95% transpiración, creo que sabes de quién estoy hablando. Claro. Y es verdad, esa persona trabaja de sol a sol. Digamos. No quiere decir que todo el mundo que trabaja de sol a sol sea millonario, pero claramente no hay una fórmula para el éxito financiero, ¿cierto? La cultura influye en ese aspecto, en lo que crea el otro de mí. Acordate que uno es quien es, por cómo se ve uno a sí mismo, pero también por cómo lo definen. Entonces, Max Weber, no lo dije yo. Yo puedo decir que yo soy el presidente de la República, pero si nadie más lo cree, y no tengo a nadie que lo avale, ahí es donde me hace que yo estoy loco, ¿cierto? Ahora, si todo el mundo me dice a mí que yo soy bueno para hacer algo y que lo voy a lograr, no quiere decir que lo logre solamente por eso, pero hay más altas chances, y tiene que ver con lo que te dije, con el amor propio, que lo logre a que no lo logre. Entonces la cultura, digo, sí influye. En el caso de la cultura judía tiene que ver más con lo que piensan los demás que con la cultura en sí. Sí hay un tema en el judaísmo de estudiar mucho, ¿cierto? Y de poder entender. Y no nos digamos mentiras, si vos tenés comunidades en casi todos los lugares del mundo, también tenés nexos en casi todos los lugares del mundo. Y hoy muchos de los negocios, la gran cantidad de los negocios necesitan nexos en todo el mundo. A menos que usted tenga un imperio muy local, que eso existe, ¿cierto? Restaurantes, ropa incluso, que quieras triunfar localmente y te puede ir muy bien, el resto de los negocios necesita conexiones internacionales. Y eso facilita. El negocio en el que estoy actualmente ahora, ¿cierto? El tema del cannabis medicinal, el Estado de Israel es uno de los países que más ha invertido en investigación de cannabis en los últimos 40 años, ¿cierto? Desde el punto de vista académico. Y las cosas de la vida, yo necesitaba encontrarme con uno de Rafael Meshulam, que es uno de los grandes científicos en esta materia, y digo, ¿cómo lo conecto? ¿Cómo lo conecto? Bueno, llamé a una amiga de mi madre que es profesora en la universidad donde él da clases allí, y me dice, sí, sí, él está en la oficina al lado, en la oficina al lado mío. Yo digo, el mundo es muy pequeño, finalmente casi que lo conectaba a él, casi que me pasaba el teléfono a esta persona. ¿Y cuáles eran las posibilidades de que eso pasara? Y evidentemente, cuando es una comunidad chica, son mayores las posibilidades, ¿cierto? Entonces, básicamente, vuelvo y te digo, la cultura influye en nuestro caso en las conectividades que podamos hacer, las conexiones que podamos hacer y en cómo nos ven los demás y en la perseverancia, porque conocemos las historias, digamos, de las personas exitosas, pero finalmente nos faltan todas las que no tuvieron éxito, ¿cierto? Que son muchísimas más. Nos gusta contar el éxito. Pero la cultura sí, digo, la cultura influye en esas dos cosas, creo yo, que son cómo nos ven los demás y en cuántos otros hay como yo fuera del mundo para yo poder contactarme. Pues estamos hablando con Mijael Lacher, quien desde su conocimiento, su cultura, nos está invitando a que nos reconozcamos equivocados para aprender cada día, para tener más amor propio, para relacionarnos mejor y tener mejores nexos. Mijael, te cuento que Cubademia está patrocinada por El Punto, una empresa que a través de la distribución de insumos y elementos para oficina se preocupa por que las personas disfruten de su trabajo. Y nos pide que te preguntemos, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Lo que más disfruto de mi trabajo es relacionarme con otros, aprender de los demás y lo que digo, la interacción. Cuando uno puede interactuar, cuando es un trabajo donde hace falta la opinión o el input del otro, yo lo disfruto mucho. Cuando me toca armar cosas solo, no es que no lo disfrute, pero me hace falta ese feedback o esa conexión con el otro. Entonces, lo que más disfruto a la pregunta del punto es, y para ir al punto, es el otro, la otra, ¿cierto? El estar en constante contacto con otras personas. Como ya lo sabes, en Cubademia proponemos la figura del cubo Rubik como una idea para encontrar balance en las diferentes áreas de la vida. Nos encantaría conocer algunos de tus hábitos para cada una de estas áreas. Por ejemplo, la parte blanca es el área espiritual. ¿Qué hábitos tienes aquí? La verdad sí tengo hábitos muy marcados. Es antes de irme a dormir, cuando ya, bueno, ya está todo listo para dormir, no hay que hacer más nada. Sí hago un repaso de lo que hice en el día, si cierro los ojos y demás. Hago un repaso de lo que hice en el día. Trato de sacar conclusiones. En algunos casos no hay conclusiones que sacar. No me estreso si no hay conclusiones, pero sí trato de ver
qué pude haber hecho mejor, qué no debía haber hecho, qué realmente estuvo bien hecho, ¿cierto? Hay que reconocerse también lo bueno. Y básicamente trato de meditar, ¿cierto? Y cuando digo meditar no es la posición de yoga, aunque hago yoga también, sino realmente tratar de poner en blanco la mente, pero antes, como te digo, hay como una rutina. Antes sí hacer un repaso de todo lo que se hizo, además como un ejercicio de memoria. Y luego cuando ya, bueno, ya hasta que llegué acá, hasta que me cepillé los dientes, ya, lo guardé y trato de poner la mente en blanco, ¿cierto? Y relajarme me sirve mucho transportarme mentalmente, espiritualmente a un lugar, incluso es en Canadá, en Vancouver, que hay mucha montaña y mucho océano. Y simplemente eso, dejarme llevar por ahí y muchas veces me duermo en esas, créeme. Y otras veces, bueno, se termina eso y uno termina pensando en otras cosas o se termina metiendo en cosas bonitas. Pero lo espiritual trato de centrar mucho en lo bonito, ¿cierto? En tratar de buscar lo bonito. Y puede sonar ingenuo, puede sonar minimizar o hacer todo un eufemismo, perdón, pero realmente lo espiritual es eso, tratar de conocerse, estar tranquilo y disfrutar de lo que uno hace. Entonces, la meditación nocturna es lo que me ayuda mucho en ese aspecto blanco del cubo Rubik. El área azul es el desarrollo intelectual. ¿Cómo haces para aprender cada día algo nuevo? Leo, de hecho, estoy terminando unos estudios que me van a permitir, si todo sale bien, arrancar con una maestría en la Universidad de Antioquia de Filosofía. Entonces me toca leerme y poner ¿cierto? Al día. Trato de no tener muchos libros. Antes sí lo hacía, tenía tres, cuatro libros y uno empezaba y trato de tener uno solo, porque la verdad que en este momento de mi vida sí quiero empezar y terminar algo y dar un cierre. En este momento estoy con Byung Chul Han, es un filósofo surcoreano, pero que educado en Alemania, recomendado. Entonces trato de leer y no me pongo metas de tiempo, no digo que lo tengo que terminar para el viernes ni para mañana, pero sí constante, que por lo menos cada día haya leído algo, así sea una página. Entonces, en ese aspecto, y no tanto informarme de noticias del día a día, menos ahora, sino de qué está pasando a nivel, digamos, académico, cultural en otros países, ¿cierto? Si hay algún movimiento cultural o artístico que están haciendo en algún país, trato de estar al día con eso. El área verde es el cuidado del cuerpo. ¿Qué hábitos Ok. tienes aquí? Yoga y en la cuarentena, en un rato cuando termino contigo, voy a bajar a hacer un poco de barras, porque es lo que nos queda, pero naturalmente nadar y gimnasio. El área roja, ya nos hablabas antes de los nexos, que te encanta mantener nexos y además lo que te apasiona de tu trabajo, lo que te inspira es precisamente la interacción. ¿Qué otros hábitos tienes para mejorar tus relaciones? Wow, ahí me cogiste. Hay una frase del Talmud que me gusta mucho y es, enséñale a tus labios a decir no sé. Porque uno siempre trata de contestar todo y a veces no sabe, pues no sé, Diego, no te quiero sacar una respuesta para simplemente darla. No sé de pronto si es el simple hecho de mantenerlas vivas y conectarme y demás es mejorarlas, ok, pero básicamente no tengo en mi cabeza a ver, una forma de mejorar eso, más que cuando un amigo le puede decir a uno, no me mande tanto audio, llámeme mejor, o no me escriba, llámeme, o no me escriba, mándeme audios. Y uno trata de hacer eso porque cada uno, pero así como una rutina que diga yo digo, venga, esta es la forma de mejorar, pues no tengo. Participar todos los viernes en el taller de los amigos es una de ellas. No lo cumplo todos los viernes, pero por una cuestión de logística, porque tengo a la niña que justo se levanta a esa hora, pues a veces se complica, pero sí, es un ejercicio muy bonito, el tener obligado un grupo de amigos, de encontrarse, obviamente hoy por hoy virtualmente, pero igual eso ayuda mucho a mejorar. Pero así como no tengo una forma que ya, bueno, hoy lo tenía antes, que era todos los días voy a llamar a 3 personas a saludar. Eso ya se me ha ido naturalmente, pues me ha venido y me ha quedado naturalmente. Entonces, acepto tu sugerencia de los viernes e intentar estar más seguido. ¿Cómo te diviertes, área naranja? ¿O cómo te das lujo? Sabes que yo me divierto mucho todos los días, créeme. Por ejemplo, mi hija me hace reír mucho. Yo creo que todos pensamos que nuestros hijos son especiales, pero a mí me hace reír mi hija. Sale con chistes, sale con actitudes. Con eso me río. Bueno, no leo chistes, ni veo chistes, ni veo tampoco redes sociales porque no me parece gracioso. A veces sí, le mandan un video a unos charros, pero generalmente no es mi estilo ese. Para divertirme,
Música, a mí la música me genera placer. Lo que pasa es que una cosa es diversión y otra cosa es placer, ¿cierto? Pero creo que puede ir de la mano ese color. ¿Qué me hace sentir bien? Tiene que ver con, sí, con un poquito del anterior, del deporte, de la meditación. Yo cocino en la casa, entonces disfrutar lo que uno cocina. Me compré ahora un utensilio especial para cortar las verduras de una forma particular. Entonces, con mi hija me divierto, hacemos formas, yo también me divierto. Así que digo eso. Creo que esa es la forma en la que me divierto. El área amarilla ya es la parte como material, financiera. Compártenos algunos de tus tips en términos de finanzas. Bueno, yo lo aprendí mucho a la mala, ¿cierto? El primer tip es, no me gusta empezar negativo, pero voy a empezar con un no. No esperes las cosas rápido. Nadie, absolutamente nadie hace plata rápido a menos que ganes el baloto. Y le agrego algo, si usted gana el baloto, más allá que es uno en miles de millones de posibilidades, el 80% de la gente que se gana el baloto en menos de 3 años lo perdió. Y usted muy probablemente sea ese 80%. Si piensa que enriquecerse con el baloto. No está mal, si uno se lo gana, genial. Entonces, primero, paciencia. Paciencia. Segundo, realmente ver, yo creo que es importante fijar metas numéricas. Muchas veces uno dice, no, que es metas numéricas. ¿Cuánto crees vos que necesitas para llegar a un punto? Y le voy a decir por qué. Tengo un amigo que hoy está en arriba de fácilmente 50 millones de dólares de fortuna, y que yo una vez íbamos juntos al colegio y yo le pregunté, Michelle, vení vos, ¿cómo pues? Él se veía venir que iba a ser de esos tipos, porque es muy obsesivo con el dinero. Y evidentemente le fue muy bien en esa obsesión. Y él me decía, yo no tengo límite. Y hoy lo veo estresado por hacer más dinero. Tiene 50 millones de dólares activos. Y uno dice, yo si sigo allí quiero más, no necesariamente. Entonces, fijarse un límite o por lo menos una meta es importante, ¿cierto? Eh, Tercero, ¿cuán importante para vos es lograr eso? Entonces, todos estos tips iniciales que te doy son más digamos, una introspectiva para ver hacia dónde voy, ¿cierto? ¿Cuán importante para mí es hacer dinero? Para mí es importante. No es lo más importante, pero es importante. No te voy a negar. Porque muchas cosas las que quiero requieren dinero. No por el acumular dinero en sí. A mí no me interesa tener plata por tenerla. Yo quiero tener plata para lograr ciertos medios, ciertos propósitos. Y ya lo otro, lo que dijimos inicialmente, es la perseverancia, la paciencia y la perseverancia. No buscar tampoco que, digamos, que el fin, digamos, sea el dinero y que cualquier medio digamos, aceptable, ¿cierto? Porque el fin justifica los medios, según Maquiavelo, si bien esa frase no está en el Príncipe, es una deducción que se hace, no la veo en este aspecto, sobre todo porque hoy se puede hacer dinero fácilmente, pero peligrosamente también. Hay gente que disfruta especulando con el dinero y no está mal, hay gente que ha hecho sus fortunas con especulaciones. Pero para resumirlo y para realmente dar un tip para quien lo esté escuchando, primero saber cuánto quiero, segundo, paciencia, tercero, qué voy a hacer con ese dinero, qué voy a hacer una vez que lo tenga. Si no tengo idea de qué voy a hacer, ¿para qué lo voy a hacer? Creo que vos sabés, yo sé si el día que yo tenga tanta cantidad, quiero hacer tal cosa, que hoy no puedo hacer porque no tengo esa cantidad. Y fíjense y preguntémonos si eso que queremos hacer lo podemos hacer sin dinero. Muchas de las cosas que creemos que necesitamos, para las cuales necesitamos dinero, no necesitamos. Viajar es una. Sí, un mínimo de dinero necesitamos, evidentemente gratis no viajas, aunque un amigo mío ha descubierto casi gratis viajar con millas y demás, la forma inteligente de sumarlas, pero digo, saber claro qué queremos, ir lo que a mí me molesta y veo mucho en una generación detrás de mí, es que está esa obsesión por hacer dinero, pero es saber para qué. Ok, listo, bacano, pero ¿por qué? ¿Y para qué quieres hacer dinero? No porque quiero tener el cargo, eso es válido. ¿Cómo lo va a lograr? No sé, pero yo voy a hacer, piensa en la tierra, paciencia, perseverancia y tratar de, yo digo, a mí no me gusta cuando me hablan pensar como un rico. Les cuento, los ricos piensan igual que como los pobres, nada más que tienen plata. Entonces, la mentalidad, yo sé que muchos se me van a tirar encima, tengo muchos amigos en común contigo, Diego, que no están de acuerdo en esto, que los conocemos, pero básicamente no creo que exista una mente millonaria, porque he conocido muchos millonarios con mentes muy diferentes. Mi tip no es el mismo tip, no son los mismos que te pueden servir a vos, Diego, o que le sirven a todos. A algunos no se les olvida. Lo que sí he notado en común es la paciencia y la perseverancia. Eso sí lo he notado. De resto, ya cada uno, según lo que quiera hacer, realmente tiene que adaptar su personalidad y sus deseos. Perfecto. Mijael, pues vamos llegando al fin del espacio de hoy.
No obstante, antes de despedirnos, me encantaría que nos dijeras de todo lo que nos has compartido, ¿con qué te gustaría que se quedara la audiencia? Con tratar de conocerse a uno mismo, a una misma. Hombre, mujer, quien quiera que esté escuchándonos por detrás, que trate de conocerse y que no tenga miedo a conocerse. Muchas veces ponemos una armadura, no para que no nos conozcan, sino interna, para no poder ni siquiera conocernos. Tenemos miedo de saber quiénes somos. No tengamos nunca miedo de saber quiénes somos. Después veremos si se lo decimos a todo el mundo. Después veremos cómo, digo, salimos de ese armario que va para cualquier cosa. No estoy hablando de la sexualidad, estoy hablando en general, de la academia, de qué queremos, si estamos felices con la persona que estamos, con lo que estamos estudiando, con lo que estamos haciendo. Es base. Si uno es feliz con lo que hace, sea lo que sea, es rico. Y esa es la riqueza. Entonces mi mensaje básicamente digo es no tener miedo y tiene que ver con creerse equivocado, ¿cierto? A creerse equivocado, pero para también no solo aprender, sino conocerse a uno mismo. Y les aseguro que cuando te conoces, que te gusta, cómo te gusta, quién sos, qué querés, realmente the sky is the limit, el cielo es el límite. ¿Qué pregunta consideras que deberíamos hacernos constantemente? ¿Dónde estoy parado en la vida? No estoy hablando geográficamente, ¿no? ¿Dónde estoy? Si realmente estoy cómodo donde estoy, porque puede que sí. Y si puedo hacer algo, atención, no tengo que hacer algo, si puedo hacer algo para transformar o más allá, cambiar mi posición. No siempre se puede, no siempre quiero. Hay gente que está cómoda como está y es válido, y no todo el mundo tiene que constantemente generar riqueza, porque eso es otra importante cosa, Diego, que quería dejar claro. Generar riqueza no es fundamental para las sociedades. Siempre tiene que haber generadores de riqueza, pero no todo el mundo puede ni debe generar riqueza. ¿Sí? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y si estoy contento, contenta con lo que estoy haciendo. Excelente, Mijael. Si alguien te quiere contactar, ¿dónde pueden saber más de ti? ¿Dónde te pueden encontrar? Mira, yo de redes sociales tengo 0, y justamente porque hay muchas cosas que no utilizo. Ya por ahora tengo 0. Dejo el correo sin problema porque es un correo que se puede consultar. Es mijalacher, MIJALACHR, mijalacher@gmail.com. Preguntas, dudas, tienen que seguir comentando. Hace un tiempito, hace unas semanas, me tocó una entrevista en Telemedellín y dejé el correo y efectivamente gente escribió con preguntas y esas son las interacciones que a uno le gusta. No sé ni quién es esa persona, ni cuál es su objetivo, pero de ahí pueden hacer algo maravilloso, como puede no pasar nada, como puede ser algo que uno trate de evitar. Pero básicamente si uno se expone de esa manera, más que con la foto del Instagram, más que con el último café que me tomé y el TikTok, creo que hemos logrado algo en este. Pues excelente, Mijael. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Qué rico que hayas estado por aquí. Gracias, Diego, a ti, a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias y bueno, que tengan un hermoso día, tarde. Aquí estamos. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Recuerda que este espacio está patrocinado por El Punto, una empresa que se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo a través de la distribución de insumos de papelería, aseo, cafetería, botiquín, seguridad industrial y tecnología. Les encuentras en internet en su sitio web elpunto.com.co. Dedica tiempo a tus clientes, El Punto se dedica a tu empresa. Ya que llegaste hasta aquí, espero que te haya gustado y hayas disfrutado de la participación de Mijael. Te quedes con algunos de sus mensajes, de sus tips, con su pregunta: ¿en qué punto estás hoy? ¿En dónde te encuentras hoy y a dónde quieres ir? Conócete a ti, búscate por dentro. Yo te espero en nuestro próximo episodio. Y por lo pronto, recuerda que ser feliz, como el cubo Rubik, es un juego de niños.